Buenas noches, estimados Alintuta y Menalenka Kichis. Usis Kachi Menacha. Vamos a empezar esta Alientuta, noche. añaya, chachi. Alientuta, ya, chachi. Alintuta, Alintuta, excelente. Un momento. Alientuta. Alintuta, Alintuta, Alintuta. Ya estamos aquí. Nena de yachachos. Alintuta, Aliyam, Aliyam. Hangun de Mel Kakshangis. Imena Kakshangis. Alila me casa la casa yachachos. Casa la casa. Cus. Muy bien, empezamos la clase del día de hoy, ¿ya? Mira, vamos a empezar algo interesante. Mira, fíjense qué tajabarichis. A ver, veamos aquí. ¿Se acuerdan de algo que hemos avanzado? ¿Se acuerdan del chu? ¿Se acuerdan o no? Yangichi shumanachu. Y mapat que no canses ya serán. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Ya? Oh, chicos, ya serán que chu es un disyuntivo que normalmente se utiliza para preguntar, ¿ya? Para preguntar. Por ejemplo, en la anterior clase habíamos aprendido un poquito de esto y decías, por ejemplo, en modo afirmativo una expresión sería, ¿cuál sería? Por ejemplo, sería, ajá, mi hunki. Esa sería mi expresión en modo afirmativo. Oh, ajá, mi hunki, nada más, ¿no es cierto? Tú comes. Esta es la expresión. Ahora, ¿qué va a pasar con esta expresión, estimado? Cuando yo ya tengo esa pregunta, yao, han, mi hun, quiere decir diciendo, también hemos aprendido una forma negativa. ¿Y cuál es la forma negativa? Han, mana, fíjate, Con quicho, mi hun, quicho. ¿qué era esto? Tú no comes. ¿Ya? Y para eso hemos utilizado dos recursos. El adverbio de negación mana más el sufijo chu. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Ahora lo que nos toca es una expresión interrogativa, ¿ya? ¿Y cómo sería la expresión interrogativa? Sería, por ejemplo, han, Ni con quicho. mijo, y. Mira, fíjate, jauri que ya tiene que ya. Pero, imatatajkemi churarani. Le tenía que comentar el chu. Chu. ¿No es cierto? Han, mijo, que chu. ¿Ya? Y a esto su signo de interrogación. O sea, esta realmente sería la estructura de una expresión, ya sea en modo afirmativo, negativo e interrogativo. Esto hemos aprendido. Entonces, según para decir con un puncho, y matan y yachasunchis con antuta yachasunchis keita, a utilizar el chu, pero ya no solo para preguntas, ya no para preguntitas, sino vamos a un caso muy especial. Maire Pachericama, por ejemplo, estimados, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, la siguiente pregunta, ¿cómo decir en quechua? Empecemos, ¿cómo decir en quechua? Uy, ya. ¿Cómo decir en quechua? ¿Quieres? ¿Ya? ¿Quieres o no quieres? ¿Ya? ¿Quieres o no quieres? Ah, ¿cuántas veces, nos han dicho esto? Oye, ¿quieres o no quieres? Esa era una manera de decir, ¿quieres o no quieres? O cuando alguien te dice, oye, vamos a jugar, pues, pues ya como son, es un gris. ¿Y qué va a pasar? Tú le vas a decir, ¿puedes o no puedes? Ah, mira, fíjate, puedes o no puedes. Oye, mira, fíjate esto, güey. ¿Puedes o no puedes? ¿Ya? Cuando vas a decir a tu hijo, oye, ¿quieres o no? ¿Vas a comer o no vas a comer? Uy. O sea, ¿cómo yo digo cada una de estas expresiones en el quechua? Imani no. Si yo un día le pregunto, oye, vamos a aprender a decir, ¿cómo se dice en quechua? ¿Quieres o no quieres? ¿Puedes o no puedes? ¿Vas a comer o no vas a comer? Y aquí hay algo interesante.
Esta O que estamos utilizando es una disyuntiva, ¿eh? Oye, es una disyuntiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros planteamos cada una de estas expresiones? ¿Ya? Entonces, para eso, para nosotros utilizar o plantear este tipo de expresiones, ¿qué va a pasar? Dice, según nuestro libro, tenemos dos formas, ¿ya? Formas. Forma número uno, forma 01, o dos maneras de decir, ¿ya? O dos casos. A ver, no casos, no vamos a utilizar casos, sino vamos a utilizar en este caso dos posibilidades, dos posibilidades. Tenemos para utilizar dos posibilidades. Y la posibilidad uno nos dice lo siguiente, que tú puedes utilizar el chu más chu. Oh, pero ¿cómo es esto? Y mira que el gamma. ¿Ya? Mira, fíjate, Eh, puede ser una opción, ¿eh? Y aquí en el libro nos dice, mira, tenemos dos opciones, ¿ya? El doble chu. Mira, veamos, aquí dice, el doble chu. Doble chu, doble chu. ¿Y cómo utilizo esto? ¿Ya? ¿Cuándo utilizo esta situación? Porque aquí, ya, estoy hablando de dos oraciones. ¿Quieres o no quieres? Estoy hablando de una afirmativa, ¿quieres? Y una negativa. Pero también puedo utilizar otra. Tal vez no solo va a decir quieres o no quieres, sino puedo utilizar lo siguiente. ¿Es grande? Mira, fíjate, ¿es grande o es feo? Mira, fíjate, aquí hay algo muy interesante, estimado. En esta primera solo hemos visto lo contrario, ¿quieres o no quieres? Pero en esta segunda, ¿qué está pasando? Estoy hablando de elementos distintos. ¿Es grande o es feo? Ah, mira, son dos elementos distintos. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy día vamos a utilizar una de las posibilidades, ¿ya? Para los dos se va a utilizar el chu, pero hay algo más que tenemos que saber aquí. Que hay doble chu. Por ejemplo, ¿ya? Yo digo, ¿comes o tomas? Son dos opciones. ¿Comes o tomas? Y, pero en este caso, estimados, es una pregunta. ¿Comes o tomas? Te estoy preguntando. ¿Y tú cómo vas a responder? ¿O cómo sería esta expresión en quechua? Si a mí me dicen, oye, ¿comes o tomas? Y me nadas no ganima Jesuasimipi. ¿Cómo diría en el runasimi? Y manima tajri. Primero, ¿ya? Tú comes. Pongo mi junki. Ya está. Tomas. Upyanki. Mira, fíjate, ¿eh? Comes, vamos a poner con un colorcito, ya. Junki. Y tomas, vamos a poner con otro colorcito. ¿Comes o tomas? Tienes dos opciones. O sea, para yo darle dos opciones a una persona, me encuentro aquí. Mi junki o pianki. Pero aquí hay algo. Cuando hablamos del doble chu, estimados amigos, ¿qué va a pasar? A cada uno le voy a poner esta O que estoy poniendo aquí, ¿dónde se va a traducir? ¿A dónde se va a ir? Simplemente va a ser mi honkichu o bien quechu. Ya está. Mi honkichu o bien quechu. Esa podría ser mi manera de decir. Oye, mi honkichu o bien quechu. Caso disyuntiva. Para decir, oye, ¿vas a comer o o comes o tomas? ¿Te das cuenta? Mi honkichu o bien quechu. Esa es la primera situación. ¿Me entienden? Pero ojo, esto normalmente se utiliza para acciones,
distintas, para distintas acciones podemos poner. O sea, para distintas acciones. Mira, fíjate. Aquí la acción es distinta. Comer y tomar son acciones distintas. ¿Ya? También, estimados, ¿qué va a pasar? En el quechua suelo utilizar otro. ¿Ya? Ya tienes la doble. Un ejemplo más vamos a poner antes de pasar a la siguiente. En algunos casos puedes utilizar, estimados amigos, la doble interrogación. Mijunquichu. Mijunquichu o bianquichu. También muchas veces suelen utilizar porque también es válido, ¿eh? Mijunquichu o bianquichu. Dos posibilidades. Comes o tomas. Ahora, es la primera parte, ¿no es cierto? Para distintas acciones. Ahora también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Puedo utilizar para negaciones. ¿Cómo va a ser? Como la siguiente expresión dice, ¿quieres o no quieres? Y me enima. Fíjate. Aquí, mira. Mira, fíjate, ¿eh? Cuando yo quiero decir, ¿quieres o no quieres? ¿Ya? ¿Quieres o no quieres? Primero voy a poner el verbo querer. Y yo digo, ¿tú quieres? Munan ki. ¿No quieres? Mana munan ki chu. Mira, fíjate. Munankichu, aquí mire. Munanki, mana munanki. ¿Quieres? Voy a poner de color azulito. ¿No quieres? Mana munankichu. Ya está. Ahora, esta o dónde vendría, ¿a dónde pondríamos? Ah, ya. Ahí está la pregunta. ¿Ya? ¿Cómo sería? ¿Ah? A ver, piensen. Munanquichu, Icha, Mana Munanquichu. ¿Mm? Mira, fíjense. Aquí hay algo interesante. En ese caso, estimados amigos, aquí ya tenemos un famoso chu. Y aquí también tenemos man. ¿Y qué va a pasar en este caso? Simplemente este chu se viene monanquechu, manachu, monanqui. Aquí sí funciona de esta manera. Mira, fíjate. Monanquechu, manachu, monanqui. Aquí vamos a trabajar de esa manera. ¿Me entiendes? Cuando dices, ¿quieres o no quieres? Cuando quieres completar toda la idea. Pero también tenemos una forma abreviada para no estar repitiendo, ¿qué cosa? Para no estar repitiendo el verbo. Tú puedes decir, munanquicho, manacho. Ya está. Y aquí, mira, munanquicho, manacho. Podemos utilizar de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces tenemos, ¿quieres o no quieres? Esta vendría a ser una forma abreviada. Y esta una forma completa, ¿eh? Utilizando, ¿qué cosa? Estoy utilizando los dos, en este caso, los dos verbos. Aquí está, mira. ¿Quieres o no quieres? Ahí sí no estoy omitiendo nada, pero también suele utilizarse de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, Pilar, a ver, Pilar, dinos. Sí, Ah, ya. Munan. Ah, ya, muy bien, excelente. ¿Ya? Munanquicho, manacho. O también puede decir munanquicho, manacho, munanqui. Suele utilizarse ambas expresiones. Ese es el caso del doble chu, estimados amigos. Cuando utilizo doble chu. Pero también, estimados, tengo un segundo caso. ¿Y cuál es el segundo caso? Utilizas doble chu, pero de la siguiente manera. ¿Ya? Ya, chichi. Doble chu más el icha. Aquí también se puede trabajar
de esta manera. Ya puede utilizar para distintas acciones, para las mismas acciones. Mira, fíjate, ¿cómo digo? Primero tengo que poner una acción, le agrego el chu, luego le agrego el icha solito y luego le agrego al último verbo el chu. Esta también es una manera muy, como te digo, es la manera muy frecuente que se utiliza. Por ejemplo, aquí hemos dicho, ¿comes o tomas? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Comes o tomas? Y aquí mi respuesta sería, ¿comes o tomas? Comes, pongo aquí, mi junquichu, mira, mi junquichu, estoy utilizando el primer chu, aquí está el primer chu, vamos a poner como colorcito, y aquí está, mi junquichu. Luego le agrego el icha, icha, mira, fíjate, ¿eh? Que estoy poniendo aquí con un colorcito verde, creo que vamos a poner, y dice, icha, ahora, otra vez, tomar. ¿Qué dice? Up, yang, kichu. Aquí sí, mira. Mi kichu y chao, yang, kichu. Utilicé el otro chu. ¿Te das cuenta? Entonces, respetando esta estructura, podemos utilizar. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo ya, chica, hace rato levanté la mano. Tenía una Ya. duda. En la parte de arriba, donde dice Munankichu, Manachu Munanki, Ujú. ¿podría ser, por ejemplo, Munankichu, Mana Munankichu? ¿O no suena bien? No suena, por eso es que le hemos movido adelante. Este Ah, chu, por ejemplo, por eso lo hemos movido, porque si no moveríamos esto, sería una expresión incoherente. Monanki, chumanachu, monanki. En algunos casos, por ejemplo, te van a decir monanki, chumanachu, monanki, paz. La aumentan todavía aquí algunos el paz, ¿ya? ya, Entonces, puede variar eso, ¿ya? ya. Muy bien. Ajá, excelente. Mire, estimado, el segundo caso es esto, ¿eh? Doble chu más icha. Mijungich, icha o fianguichu. ¿Comes o, ya? O bebes. Utaj, ¿se puede utilizar o no? También en algunos casos. Ahorita vamos a llegar al otro. Entonces, mira, tenemos. Ahora, ¿quieres o no quieres? A ver, aquí se utilizaría. A ver, pongámoslo a prueba. Dice, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres? ¿Cómo se dice? Munanki. ¿No quieres? Mana, munanki. Ya, mana, munankichu. Mira, fíjense, estimados amigos. Aquí también tenemos una estructura. ¿Quieres o no quieres? Puedo utilizar ¿quieres de color celeste o no quieres? No quieres, mana munankichu. Ya está, ya tengo dos. El primero es munanki y el segundo mana munankichu. Ahora voy a agregarle el chu. Munankichu. Mira, Harriscape, munankichu. ¿Quieres? ¿Ya? Aquí está, mira. Vamos a poner monanguecho, ¿quieres? Icha, mira, fíjate, ¿eh? Icha, mana, y aquí viene a ser manacho, monanqui. Y el último chu de aquí desaparece, como en el primer caso. Aquí está, mira, utilizado. Monanguichu, icha, manacho, monanqui. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, funciona también de esa manera para preguntar, ¿eh? Oye, ¿quieres o no quieres? Monanqui chuy, chamanacho monanqui. En algunos casos, estimados, como decía, aquí abajito vamos a poner ejemplo o otro casito, es que se utiliza el pas al final para darle más sentido. ¿O no quieres? ¿No es cierto? Aquí está. ¿O no quieres? ¿Ya? Entonces, eso también hay que darnos cuenta, estimados. Algunos dicen, Icha. Y Chiapas es quizás. Y Chiapas chajamoran, quizás vino. Icha jamoacaran o Icha ricurengue también se lo utilizar. Pero, estimados amigos, mira,
lo que les explicaba. En algunos casos se utiliza el icha para decir quizás, tal vez. Pero ojo, ¿ya? Ojo, estimados. Muchos términos en el quechua, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con algunos términos? Que se adecúan o adquieren una traducción de acuerdo al contexto. En este caso, el icha cumple la función de reforzar a la disyuntiva, más no para decir quizás, porque si yo diría que el icha solo se traduce como quizás, entonces aquí no estaría hablando de una disyuntiva. Por eso hay que tener en cuenta mucho eso, ¿ya? Entonces, fíjense, mira, munanquichu, icha manachu munanqui. Y abajo suena más bonito, munanquichu, icha manachu munanquipas. ¿No es cierto? O tal vez no quieres, ¿ah? Por ejemplo, el paz ya le da otro sentido a nuestra oración. Icha manachu munanquipas, ¿ya? Fíjense eso. Entonces, esas son las maneras de utilizar la disyuntiva. Aquí, mira, dice. Tenemos las dos opciones y hemos hecho doble chu, hatunchu, huchuichu. ¿Es grande o pequeño? También podemos utilizar así. Mira, ahora es que vamos a ampliar. Un momentito, por favor, para que entendamos. Mire, estimados amigos, aquí dice. Las formas básicas. Primero tenemos formas básicas. Muchas veces se utiliza el doble chu. Mira, aquí dice hatunchu, pues huchuy chu. Mira, fíjate. Para preguntar, ¿es grande o pequeño? Y aquí tú dices, milleichu, sumachu. Cuando hablamos de sabores, ¿ya? Misquechu, poscochu. Estoy diciendo, ¿es dulce o es salado? De acuerdo a las características, ¿eh? Entonces, cuando hablamos del doble chu, podemos plantear más ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, a ver, más ejemplos. Cuando estás en la cocina y quieres comprarte un pastel o estás en el mercado y te dicen, a ver, alinchu, ¿ya? Milleichu, podría ser, ¿eh? ¿Es bonito o está feo? Por ejemplo, alinchu milleichu. ¿Qué sería, se traduce? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O es feo? Esa es la pregunta. Alinchu milleichu. Y en este caso, estamos utilizando, estimados, el doble chu. Alinchu, ¿está bien? ¿No es cierto? ¿O es feo? Milleichu. Mira, estoy utilizando, este chu que estoy utilizando simplemente te da ese sentido. Por ejemplo, si tú quieres, puedes utilizar lo siguiente. Alin chu, icha, mi, ya hecho. Ajá, mira, puedes utilizar. Utilizando el chu, que vendría a ser en el otro caso ya esto, por ejemplo, en el doble chu más el icha, dices, alin chu, icha, mi, ya hecho. ¿Qué estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Ya? Cuando tú compras, dices, ¿está bien? ¿O está feo? Mira, cuando tú compras una ropa, le preguntas a tu amigo, oye, ¿esta ropa está bien o está feo? Adincho y chemilecho. Fíjate, también esta es una pregunta que se puede, una posible manera de utilizar. ¿Me entienden? ¿Ya? Chase Yachinagis. No dice, mira, doble chu, hatun chuicha huchuichu. ¿Es grande o es pequeño? Ahora, puedo utilizar con sustantivos. Juanchu, mariachu. Por ejemplo, a esta oración puedo agregarle, si yo quiero trabajar con sustantivos, ¿ya? Sustantivos, puedo decir de la siguiente manera. Puedo poner un nombre. Juanchu. ¿Ah, Jauri? Juanchu. ¿Ya? Juanchu. Juanchu, Carlos Chu. ¿Ya? Carlos Chu. Taking. Aquí estoy agregando ya un verbo. ¿Ya? Juancho, ¿es Juan o Carlos el que canta? Podría ser, ¿eh? ¿Ya? O puedes preguntar,
Carlos o Juan canta, ¿ya? O Juan o Carlos canta. Juan o Carlos canta. ¿Ya? Estoy preguntando. Juan o Carlos canta. ¿Cuál de ellos canta? Esta es una pregunta, o es una expresión disyuntiva, pero preguntando. ¿No es cierto? Juan o Carlos canta. Juancho, Carlos Chutaki. Te estoy preguntando. Ahora, mira, fíjate. En nuestro libro también nos dice, aljo chumisichu, ¿es perro o es gato? ¿Ah? Huaca chulamachu, ¿es vaca o llama? Que hay algo chichache y misichu, ¿este perro o ese gato? Tú puedes agregar también algunos, ¿qué cosa puedes agregar? Puedes agregar algunos adjetivos demostrativos, como por ejemplo, dices, kai wasichu, mira, kai wasichu, pones una comita y dices, jajai wasichu. También puedes poner así, kai wasichu, jajai wasichu. ¿Qué dice? Esta casa, ¿ya? O aquella casa. Ya está. ¿Esta casa o aquella casa? Estoy poniendo una disyuntiva. O es aquella casa. Mira, aquí estoy utilizando esta pregunta. ¿Me entiende? Entonces, estimados, en caso de sustantivos podemos hablar así. Juancho, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Es esta casa? ¿Esta casa o aquella casa? Aquí, vamos a agregar. ¿Me están entendiendo? A ver, yo les doy un ejemplito para que ustedes puedan responder. Dice, Kai Yana al Jocho, ¿ya? Kai Yuraj al Jocho. ¿Cómo sería la traducción de esta expresión al castellano? A ver. Este perro negro, Este perro negro ese perro blanco, o o ese perro blanco. ese perro blanco. Muy bien. Ese perro blanco. Ya está. Así sería, ¿no es cierto? María, chachi. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así. Ya está, están bien, creo. Muy bien, estimados. Ese es en caso de sustantivos. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Ya? Tú también, estimado, si tú no quieres utilizar esta posibilidad, puedes utilizar el icha. Por ejemplo, aquí decía Juancho, ¿ya? Carlos. Si no quiero, puedo utilizar el icha. ¿Cómo? Juancho, icha, Carlos, Chu. Taki. ¿Qué estoy preguntando? La pregunta sería, ¿canta Juan o Carlos? Ya está. ¿Quién canta? Pero está quién. Ya está. Esa es la pregunta. ¿Me entiende? O sea, en este caso, estimado, estoy utilizando tres recursos. Primero utilizo el chu, si deseo. Luego el chu, luego el icha, y al final el chu. Si no quiero, simplemente utilizo Juancho, Carlos Chu. ¿Te das cuenta? O sea, tienes las dos posibilidades para trabajar. Atengitis Manacho, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, igualito, ¿qué iguasicho? ¿Qué iguasicho? ¿Qué vas a decir? Por ejemplo, puedo decir, Kai wasichu, icha, jajai, wasichu. Ya está. Y en castellano, profesor, ¿cómo sería? ¿Esta casa o aquella casa? Ya está. ¿Esta casa o aquella casa? Es la pregunta que se está planteando. Ya, muy bien. Vamos, Walter. A ver, Imachatan Walter, En el caso de Kai Wasichu, Hakai Wasichu, en este caso solamente quiero usar el demostrativo Kai. ¿Puedo decir Kai Pichu, Icha, Hakai Pichu? ¿O no va? ¿O tiene que ir siempre con un sustantivo? Ah, claro, puedes utilizar muy ¿Puedo decir buena. aquí o allá? Algo así, ¿no? Ajá. Kaipi, aquí, en aquí, como le diríamos, ¿eh? Kaipichu, y le puedo poner jajai pichu.
¿Qué es? A ver, veamos. Kai. Kai se traduce literalmente a, por ejemplo, Kaipi. En aquí o aquí, ¿ah? Para que entiendan. Aquí. Jajai. O allá. Ya está. Aquí o allá. Entonces, si tú no entiendes un poquito más esto, estimados, mira, fíjate, para que entiendas, aunque suena raro, pero veamos lo siguiente. El sufijo pi siempre va a indicar, en este caso, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar locación, ¿no es cierto? Entonces, normalmente si escribiríamos así con este error, en aquí o en allá, podemos utilizar. En aquí o en allá. Mira, fíjate, a veces suele pasar eso. ¿Y de dónde sale este en? Por el pi que estamos utilizando aquí. Por este famoso sufijo locativo pi es el que sale esta preposición en. Esto sale por eso, ¿ya? Para que un poquito más tengan en cuenta esta situación. ¿Me entienden? ¿Ya? Ese pecho o aquel pecho. ¿Cómo sería esa expresión? A ver, alguien que nos va a decir, ese pecho o aquel pecho. ¿Cómo sería? A ver, de Marica Michis. A ver, vamos. ¿Ese pecho o aquel pecho? Kay hasquchu wa hasquchu. Ah, muy bien. Podría ser Kai Hashocho. Ahora, estimados, el ministerio también considera el waj, ¿ya? El waj en vez del aquel. Y pones waj Hashocho. Ya está. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Excelente. Que nos preguntan así, cositas. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Muy bien, estimados amigos. Entonces, a partir de esto ya tenemos trabajos. Con adjetivos, mira, no dicen. Mira, aquí lo que yo también estaba viendo era lo siguiente. Con verbos en pasado. A ver, veamos un poquito más. Mucho hemos avanzado. Mucho hemos avanzado. Adjetivos con presente dice. Hatunchu, huchuchu. Sumachu, millaichu. ¿Cuántas veces hemos de? Cuando tú compras comida en el mercado dice sumachu, millaichu. ¿No? En comida también. Ñaupachu, jepachu. ¿Es adelante o es atrás? Estoy preguntando, ¿eh? Nishuchu y chamanachu. ¿Está caro o está barato? Una pregunta muy interesante. ¿Ya? Con verbos. Ñojachu takis, juanchu takin. También podemos utilizar. Ñojachu takis, juanchu takin. En este caso, por ejemplo, estimados amigos, cuando trabajo con verbos, puedo preguntar, ¿yo cantaré o ella cantará? ¿Cuántas veces no se han o no han planteado esta pregunta? ¿Yo cantaré o ella cantará? Cantará. Ya. Y en este caso, yo cantaré, estimados amigos, tú vas a conjugar normal, ¿ya? Normal vas a tener que conjugar. En este caso, ¿qué cosa vas a conjugar con total normalidad? Y mata, ¿ya? Vas a conjugar con total normalidad el verbo que te toca. Yo cantaré. Ay, Dios, ya. O ella cantará. Yo cantaré. ¿Cómo se dice? Ñuja, taki, sa. Ya está. Ella cantará. Pai, takin, ja. Entonces, Taxachu, ¿qué taxachu. les voy a preguntar? A ver, ¿quién está hablando por ahí? Vamos, ¿qué quieren preguntar? Le falta el chu ahí. Taxachu, Ah, Sí. taxachu. Ñuqachu takisaq y paychu takinqa. O algo. a ver, vean cuál de las posibilidades tendríamos. A ver, tenemos dos opciones, ¿ah? Mira, podemos utilizar el primero. Nojacho takisaj. Nojacho takisaj, paichu takin. O puede ser ¿Ya? O O en el otro caso, noja takisajcho. Ñuqachu takisaq y chapaychu takinqa. Pai takinkacho. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Si aquí yo digo, yo cantaré o ella cantará. Y aquí dice, no hashtag, yo cantaré
y Paichtakinqa. Él cantará. Y aquí dice, no katakisarchu. Yo voy a cantar. Paichtakinqachu. Él va a cantar. El verbo, a ver, yo voy a cantar. ¿Qué tipo de expresión es esa? Cuando tú utilizas el verbo, en este caso, de voy a, ¿no es cierto? A ver, no estamos hablando de pasado, sino estamos hablando de un futuro, ¿no es cierto? Entonces varía. A veces, estimados amigos, aquí, por ejemplo, haciendo un análisis en Nokachta, que es Paichtakin, el énfasis o la pregunta más está enfatizado en qué, en el sujeto. Nokachta, yo cantaré, y aquí Paichtakin, o él cantará. Nokatakisachu. Ah, aquí voy a cantar Paitakingachu, ¿ya? Él cantará, o él cantará, podría ser, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia. Con el verbo, ¿no es cierto? Con el verbo voy a. ¿Y qué tipo de conjugación es esta? A ver, ustedes que están atentos, a ver, ¿qué tipo de conjugación es el voy a? Yerengishu manacho, miren, campas. ¿A qué se ve con la pregunta? ¿No habla de un futuro? Claro. Eh, por ejemplo, estas dos expresiones sí están hablando de un tiempo futuro, pero en el segundo caso utilizamos, ¿ya? Es como una perífrasis verbal que utilizamos, ¿eh? Cuando dices, por ejemplo, o voy a estudiar, voy a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, estimados amigos, hablamos de un futuro próximo, una intención que nos pasa, ¿no es cierto? No es futuro progresivo, sino perífrasis verbal. También existe, ¿eh? No cacho taquis, yo cantaré, o paicho taquín, él cantará, estoy hablando de futuro. Ahora, en este caso, cuando el chu va, en este caso, en el verbo, no katakisachu. Aquí estoy preguntando, oye, yo voy a cantar. ¿Por qué es una posibilidad, eh? Porque aquí es una afirmación, no katakisachu, yo cantaré, o paishtakin. Pero aquí también un poquito ya se puede utilizar la perífrasis verbal, ¿no es cierto? No katakisachu, paishtakin, kachu. En ese caso, sí. Entonces, hay cositas así, detalles que vamos a utilizar aquí, vamos a poner para que puedan averiguar ustedes todos los verbos que terminan en o que nosotros utilizamos. Oye, voy a trabajar, voy a jugar, se denominan perífrasis verbal. O sea, ¿para qué se utiliza eso? Para un futuro próximo, para un futuro que tú planeas para eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, va a depender también mucho el contexto. ¿Ya? Por eso también a veces el quechua, estimados amigos, es muy contextual. A veces tú en cierta situación puedes utilizar esto cuando estás, por ejemplo, eh, aquí, mira, te explico. Cuando dices no cacho, tú te estás enfatizando más en ti. Oye, yo soy esa persona, o simplemente dices, Paicho Taquinca, o él. Pero en esta segunda oración, tú te enfatizas más en el verbo. No, quizás yo cantaré, oye, yo voy a cantar. Y en el otro, también te enfatizas. Entonces va a depender mucho el contexto. Pero en fin, las dos expresiones, ¿ya? Ya van referido a lo mismo, ¿eh? Solo que a veces hay que tener mucho cuidado dónde poner, porque eso va a indicar mucho a quién nos estamos refiriendo. ¿Entendido? ¿Ya? En ese caso, cuando utilizamos con verbo
verbos, pero en ese caso, en futuro, estimados amigos. ¿Ya puedo utilizar verbos en pasado? A ver, ¿qué dice? Ati con macho, manacho. Se puede utilizar en pasado, Claro que ¿ah? se puede, claro que sí. No hachu mijorjani, hamchu mijorjanki. Juancho por irjan, mariachu por irjan. También podemos utilizar. ¿Ya? Y me mana y chapa juliachas. Podría ser, ¿eh? Entonces, estimados amigos, en el pasado también utilizas. Mira, no hachu mejorane, dices, o mejorjani. Hamchu mejorjanki. ¿Y dónde estoy utilizando aquí el chu? Aquí, no hachu. Y hancho. Y también puedo utilizar, no ka mejoranichu. Ka mejorjankichu. También suele pasar eso. Entonces, estimados, va a depender mucho, en realidad, ambas expresiones, como aquí estamos viendo, por ejemplo, en pasado. Dice, mire, pongamos. En pasado, dice, muchas veces utilizamos la expresión de la siguiente manera. Por ejemplo, un momentito, vamos a ver cómo está. Ya, por ejemplo, dice, yo comí, ¿ya? Yo comí, o ella comió. Estoy hablando de un futuro, de un pasado, ¿no es cierto? Yo comí o ella comió. Comió, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para el pasado también utilizamos eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esta expresión en el? ¿Qué? A ver, No, por ejemplo, ahí no, que no lo encuentro. Ah, claro, no está mía, claro tenía, yo no tengo claro. ¿ya? ¿Se puede o no se puede? A ver. Ay, Dios, la próxima. ¿Yo comí o ella comió? ¿Cómo sería esa expresión? Ñuqa mikhunipay mikhurqan. Ñuqachu, A ñuqachu ver. mikurqani, paychu Ya. mikurqa. Ajá. Muy bien. Qam Ahí sería. mikhurqan. ¿Cómo diría esa expresión? ¿Nuhachu mikurjani? ¿Paichu? Mikurjan. Ay, Ujú. correcto. ¿Entendido? ¿Está bien? ¿No sé? Dice, Perfecto. Nuhachu mikurjani, Nuhachu Ñuqachu. mikurjani, ¿ya? Paychu. Paichu mikurjan. Eso sería. Pero también, si tú deseas, puedes poner Ñuja mikurjanichu, ¿ya? Paichu mi Kurhan. ahora, estimados, aquí hay algo muy interesante, ¿ya? Profesor, Interesante de esto. profesor, una consulta en este de yo comí o ella comió. Aló, Ujú. Ya te escucho. profe, una consulta. Adelante, adelante. Aló, Sí, te escucho, te escucho. Te escucho. ¿Me profesor, escuchas? ¿siempre debe ser con erja o puede ser también? ¿Siempre debe ser con erja o puede ser también no kamijurane y chapaichu mijuran? ¿También puede ser? Ambas expresiones son válidas. ¿Ya? Ambas son válidas. Ya, ok, Mira, aquí algo Eh, interesante, estimados Otra amigos. consulta, gracias. profe. He A visto ver. que en la práctica he escuchado por ahí que obvian el pronombre, de frente se van al micuranicho o micurancho, ¿no? Ya no usan el pronombre visto en la práctica. Bueno, al menos por acá por donde vivo, he visto que por ahí ya no usan el pronombre. Claro, eso se llama el sujeto tácito. Cuando nosotros ya dominamos
Ya eliminamos ¿qué se llama? El verbo, o digo el pronombre y ya está. Mejor han hecho, ¿ya? Pero, ojo, estimados amigos, aquí hay algo muy interesante. Muchas veces, estimados, cuando hablamos del pasado, nos encontramos con un pasado, y este es un pasado pluscuamperfecto, creo. Y hablando del pasado, existen varios tipos de pasado. Y dentro de ellos hay un pasado cuando tú realizas una acción de manera inconsciente. Ya, un ejemplo claro, por ejemplo, tú te vas de fiesta esa noche y no te das cuenta y te has pasado de copas y al final te dicen, oye, había bailado, había cantado. Ahí también, por ejemplo, no a mejor han hecho cuando tú has realizado una acción inconscientemente, no te acuerdas, oye, yo comí, también podría ser. Hablando del pasado, vamos a llegar más adelante a este tipo de pasado que son varios, ¿ya? Entonces podemos utilizar. Pero también, como dice, pero, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, si tú ya hablas quechua, simplemente pones, mejor han hecho, comí, ¿ya? O mejor ancho, ya está. Puede ser. ¿Por qué? Obviamente que aquí estamos hablando de un sujeto tácito, un sujeto que realmente se sobreentiende. Porque aquí ya sobreentiendes que aquí hay ñuja. Entonces, cuando tú ya hablas, ya no es necesario muchas veces colocar ese pronombre personal. ¿Ya? O si deseas, puedes preguntar, mejor han hecho, icha, mi, jurancho. Ya está. Aquí se puede trabajar. Mejor ancho y mejor ancho. A veces yo hablo así rapidito ya, cuando voy a mi pueblo, así aquí a Cusco, dice, mejor ancho, mamá. Ya está. Podemos utilizar, ¿eh? Entonces, se dan cuenta, estimados. Aquí tenemos algunos recursos con los que podemos trabajar. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta? Gancho, manacho, tampoco y con nada. Profe, antes que acabe la clase, ¿el OTAG se usa de la misma forma o solamente es para casos positivos nomás? Afirmativos. ¿Cuál? A ver. OTAG. Otra, como si fuera olla, chachi. Otra. Que A significa ver, O el también. otra Oh, que es, significa olla, chachi. a ver, vayamos a ver un ejemplo. A ver un ejemplo. Otra. En lugar de licha, olla, chachi. No, creo que no se usa así, me parece. No, no estoy A ver, seguro. vamos a poner ya para que ustedes mismos vean si funciona o no funciona. ¿Ya? Mijorancho. Otaj, mijorancho. No, no da. ¿No es cierto? Justo vamos a llegar en el quinto libro que está todo el Utaj, ¿ya? Pero vayamos secuencialmente. Ya todo vamos a explicar, no se preocupe. Entonces, por favor, aquí tenemos algunas actividades, ejercicios. ¿Es perro o gato? Al jocho, michichu. Al jocho, iche michichu, dices, ¿eh? Podemos utilizar. ¿Es grande o pequeño? Yo vendré o vendrá Juan. ¿Cómo sería esa oración? A ver, yo vendré o vendrá Juan. Y me da que pichuradísima. Yo vendré o vendrá Juan. Ñuhachu, jamusa, Ñuqachamusa icha Juanchamunqa. ya está. Ñuhachu jamusa, icha, Juan, chu, ja, monja. Ya está. Esa sería la manera de responder, ¿ya? Entonces aquí tienen más actividades. Lo demás ya hemos hecho bastante ya. Ustedes ya háganlo. Vamos a pasar a al siguiente temita que tenemos aquí para terminar. Eso es verdadero y falso también, por favor, trabajen ustedes, ¿ya? Vayamos a ver, ¿ya? Vamos aquí. El uso del as, ¿ya? Estimados, ¿ya? Ya, mira, fíjense aquí. Hay algo interesante que estaba viendo, es el uso del pas. Mira, muchas veces hemos dicho, por ejemplo, el pas, el sufijo pas, literalmente se traducía como también. Pero, ojo, el pas
a veces cumple la función disyuntiva, o es decir, la función de o. Pero esto es exclusivamente imperativa, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es esta imperativa? Recuerden esto, porque no te puedes confundir, ¿ya? Con el caso del past, que significa también. Veamos lo siguiente. Cuando yo quiero utilizar el past, es cuando yo digo, una persona realiza la misma acción que yo, la misma actividad que yo. Por ejemplo, digo, Rolly Taki, ya está. Rolly Taki, Rolly canta. Y pongo aquí, Juan Paz, ¿ya? Puedo poner Taki. ¿Ya? Esto es un complemento ya, Juan Paz. Por ejemplo, estimados amigos, este Juan Paz Taki, ya estoy complementando a mi verbo, ¿eh? Pero el elemento importante aquí es Rolly Taki, Juan Paz. Este Paz me está dando la idea. Rolly canta y pongo Juan también. Entonces, si yo quiero poner el canta, puedo poner Juan también canta. Esto es opcional, ya no es necesario porque estoy utilizando el past. Esto se utiliza exclusivamente para expresión, para enunciados, para oraciones, más que todo para enunciativas, solo para enunciativas. ¿Ya? Para, en este caso, para dar una expresión afirmativa, podría ser, ¿no es cierto? O negativa, dependiendo. Ahora, esto va a variar cuando es una oración, una expresión imperativa. O sea, cuando es enunciativa, el past se va a traducir como también. Pero cuando yo quiero hablar de una expresión imperativa, aquí vamos a poner aquí, imperativa, y aquí vamos a poner enunciativa. ¿Ya? Enunciativa. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Cuando es imperativa, estimados, el past que nosotros ponemos se convierte en o. Ya no se convierte en también. Fijémonos, veamos el siguiente ejemplo. Cuando tu mamá dice, guañuy, guañuy pas, que viene a ser la siguiente manera. ¿Ya? Guañuy pas, y puedo poner amapas. Guañips amapas. ¿Cuántas veces nos han dicho Guañips amapas? Aunque sea muere ya. O sea, esa expresión que nos da se traduce en paz. Mira, dice, mira. Veamos esto. Cuando se repite en dos opciones dentro de una misma oración, puede expresar alternativa o disyuntanza. Ya, veamos. Especialmente en órdenes, sugerencias o expresiones enfáticas. Se utiliza dos veces en una oración. Es muy frecuente en expresiones imperativas o coloquiales como hagas o no hagas, vengas o no vengas. A menudo se acompaña con frases con iman no hama hokoa, no me importa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Muchas veces utilizamos la expresión guañuipas amapas. Y como dice, a menudo siempre va a estar acompañado con la siguiente expresión. Iman no hama hokoa. ¿Ya? Hokoa. ¿Qué me importa a mí? ¿Cuántas veces les han dicho eso? Y aquí, ¿qué te está diciendo? Guañuipas amapas. ¿Ya? Mueras o no mueras, muera o no sea, ¿ya? Por ejemplo. O simplemente a veces nos dan una selección, el disyuntivo en este caso puede traducirse como muere o no sé, o guañipas, ¿ya? Taquipas, en Natano Hawaii también suele funcionar así, ¿ya? Entonces, es una disyuntiva que te va a dar la idea. A ver, veamos más ejemplos. ¿Ya? Montaña, no montaña, montaña, depende de ti. No debes confundirse con el uso del past, que es conector aditivo también, donde se usa una sola vez. Vejos, mira, mi huipas amapas. Ima ñohama hokoa. Mira, estamos utilizando mi huipas amapas. Taquipas tusuipas can montaña. Y aquí vienen, por ejemplo, palabritas.
Cuando tú te encuentras el pronombre han más el mantañan, le das esa cualidad que depende de ti. O sea, mira, veamos. Te dije, muchas veces suele ir acompañado con iman, nuhaman, hokoa. ¿No es cierto? Hemos dicho eso. Iman, nuhaman, hokoa. Muchas veces va a ir acompañado por esa expresión. Wañuipas. A mapas. ¿Ya? Una de las cualidades, estimados amigos, es que siempre vamos a utilizar doble pas. Wañuipas a maps. Iman, nuhaman, hokoa. Ahora, otro. Cuando utilizamos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Mira, fíjense, encontramos otro. Dice, Huañuipas, ¿ya? Amapas. Y a veces utilizamos Han, Mantaña. ¿Qué es Han, Mantaña? Depende de ti. Han, Mantaña. Depende de ti. O sea, el Mantaña es para decir depende. Ya depende de. O sea, literalmente, cuando tú te encuentres con una expresión que dice montaña, literalmente esto vendría a traducirse como de la siguiente manera. Depende de. Esa es la traducción. Y aquí, para que esta expresión pueda ser más completa, simplemente le aumento, por ejemplo, una palabrita. Ñuja, mantaña. Ñuja, mantaña. Sería depende de mí. Pai, mantaña. ¿Qué es pai, mantaña? Viene a ser depende de ya o de. ¿No es cierto? Si son varios, tú puedes utilizar paikuna, mantaña. Paikuna, mantaña. Depende de ellos. Ellos o ellas. ¿No es cierto? Depende de ellos o ellas. Entonces, mira, fíjense, a esos detallitos en el que yo son muy importantes, estimados amigos. Ahora, si tú quieres decir Huañuipas a mapas, mira, Huañuipas a mapas. En este caso, estimados amigos, siempre vamos a tener doble pas. Huañuipas a mapas, montaña, depende de ti. O simplemente tú le dices taquipas. Tus suipas. De aquí, pues tus suipas. Can, montaña. Podemos decir can, montaña. Ya está. Y te estoy dando, es una expresión imperativa. Oye, aunque canta o baila, depende de ti. Es decir, de aquí, pues tus suipas. Canta o baila, ¿ya? Depende de ti. ¿Me entiendes? O sea, literalmente este pas te da una idea clara. ¿Cuál es la idea clara? Taki, canta o baila. Montaña, depende de ti. Ya está. Así sería, estimados amigos. Ya, esa es la disyuntiva. Entonces, para expresiones más que todo, imperativas. Y aquí está, mira. Taquipas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, hay que utilizar de esta manera el caso de la disyuntiva. ¿Ya? Mueras o no. Por ejemplo, aquí, Wañuipas amapas, iman no jamococoan. ¿Cómo se dice? ¿Ya? Podría ser así, mueras o no. Sería, ¿eh? Iman no jamococoan, que me importa. Ahora, chicos, aquí hay algo más importante. Cuando tú te encuentras con el iman no jamococoan, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner otro asterisco para que vayan entendiendo. Dice lo siguiente, ¿ya? Cuando tú te encuentras con iman, ñujaman, hokuan, ¿ya? Aquí, el ñuja es un elemento que puede cambiar. Este indica, literalmente, ¿qué cosa? Indica la persona que está realizando la acción. Por ejemplo, iman, ñujaman, hokuan. La expresión sería, ¿qué me importa a mí?
¿ya? O sea, esta mi que estamos utilizando va a estar relacionado con el ñuqa. ¿Me entienden? Ahora, si tú cambias esto, aquí abajo, mira, veamos. Cambiamos aquí abajo. Dice, iman, hanman, aquí voy cambiando. Hanman, hoku, sunki. Ya está, ahí va variando. Hanman, hoku, sunki, iman, hanman, hoku, sunki. Que vendría a ser que te importa a ti. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso también más adelante. Aquí está. Hanman, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Para complementar sería a ti. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados, mira, ya. Veamos lo siguiente. Creo que son algunos detalles que hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Ya? Por ahora, sí. estimados amigos, creo que nos vamos a quedar aquí y pues tenemos trabajitos que hacer aquí con el imperativo. Ya el imán Jocoa más adelante vamos a hacer. Lo único que quiero que quede claro es que esta primera parte con esto trabaja. ¿Qué me importa a mí? Con el imán Nohaman Jocoa. ¿Ya? Lo demás creo que me han entendido. Nohaman montaña, pay con una montaña. Y aquí siempre, aquí pues tú sí, pues canta o baila. El paz siempre te va a dar esa idea. Canta o baila. Depende de ti. ¿Ya? Ya pues, estimados. Entonces, por hoy nos quedamos aquí y trabajen a ver hasta la página. ¿Qué página estamos? Estamos en la página 40 y... ¿Ya? Trabajen hasta la página 41, por favor. ¿Ya? Hasta la página 41. A ver qué tal les va. Ya pues, estimados, nos vemos el día miércoles. Nos vemos el día miércoles y a seguir trabajando el quechua. ¿Ya? Tú, Panantzkama. Manachikama, Añá y Chachi. Tú, Panantzkama. Tú, Panantzkama. Tú, Panantzkama.